Bendiciones, hermanos, hermanas, les habla el pastor Gustavo Jáuregui. Les saluda Marta Jáuregui, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este encuentro semanal de consejería bíblica familiar. Tenemos un lindo tema el día de hoy, vamos a hablar de la rivalidad entre hermanos. ¿Qué nos muestra la palabra? ¿Qué nos aconseja el Señor en cuanto a esta situación que se da en todas las familias normalmente? Vamos a estar orando y comenzando con este lindo tema de tanta actualidad, rivalidad entre hermanos. Vamos a orar. Señor, Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu palabra que Él nos ha dejado para corregirnos, para instruirnos en justicia, para poder vivir, Señor, una vida que te agrade más a ti y una vida que sea de más propósito o de mejores propósitos para nosotros. Gracias, Señor Espíritu Santo, por guiarnos, por enseñarnos, por protegernos, bendito Dios, enseñándonos la palabra de Cristo y ayudándonos a conocer lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que quites toda interferencia, que quites todo aquello que nos rodee en cuanto a lo que quiera interferir con este programa de consejería bíblica familiar. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén, amén. ¿A qué se le llama rivalidad entre hermanos? Entonces, estábamos investigando junto con mi esposa cuándo comenzó este término y aparece allá en 1941. Lo trae a la mesa un psicólogo judío que se llamaba David Levy y él trae en una conferencia de psicología, trae este término rivalidad entre hermanos a nivel familiar. Él habla y habló, compartió lo que había investigado y habla de que siempre hay una competición entre hermanos y hermanas para poder tener poder o influencia, o las dos cosas, poder e influencia, dentro de las familias. Y muchas veces él, a través de estudios y de investigar cientos de casos familiares en aquella época, él llegaba a la conclusión de que hay veces que esta rivalidad entre hermanos se puede llegar a mantener para toda la vida. Ahí entra lo que nosotros como padres, y más como padres cristianos, tenemos que hacer, podemos hacer para que esta rivalidad quede anulada. Vamos a ver más adelante que los celos, la envidia, la ira, entre otras cosas, muchas veces levantan esta rivalidad entre hermanos y entre hermanas. Vamos a leer allá lo que dice Génesis 25. Yo le quiero leer lo que dice el 27 y el 28. Está hablando de la historia de Jacob y Esaú. Y fíjese lo que dice el 25-27 de Génesis. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. El versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Fíjese que en el primer libro de la palabra, el Génesis, encontramos ya esta historia de rivalidad entre hermanos. Vamos a hablar también después de otras, no es la primera que aparece en la Biblia. ¿Qué sucedió con Jacob? ¿Qué sucedió con Isaac? ¿Qué sucedió con Rebeca? ¿Por qué muestra la palabra? Y si lo muestra la palabra es porque sucedió y nos quiere dar una enseñanza. ¿Qué es lo que sucedió para que estos dos padres, cada uno de ellos, tuviera, como le llamamos a veces, un hijo preferido o un hijo predilecto o un hijo al cual uno sabe y uno entiende y reconoce que a lo mejor lo está tratando de una manera diferente al otro o a los otros? Esta llamada rivalidad muchas veces no tiene que ser hostil. No todos los hermanos en su niñez o en su adolescencia se pelean o discuten, pero a veces la manipulación es más sutil y muchas veces involucra no solo a los padres, sino también a los abuelos. ¿Qué sucede cuando un hijo, aún ya de grande,
tiene una mejor posición económica y llena de regalos a lo mejor a su papá o a su mamá, o a su abuelita materna, o a su abuelo paterno, porque le dieron esto, porque lo trataron de otra manera. Eso de alguna manera es también fomentar la rivalidad entre hermanos. En mi vida personal, hablando a veces con mi hermano, él me dice, bueno, vos siempre eras el preferido de la abuela, ¿verdad? Y yo no creo que fuera así, pero él de alguna manera, todo este tiempo, y ya siendo maduros los dos grandes, él sigue mirando en esa niñez que la abuela materna, de alguna manera, prefería estar conmigo o darme cosas, mientras que él o mis otros primos o primas a lo mejor no lo hacía. Entonces tengamos cuidado los abuelos también, no solamente los padres, hay veces que los abuelos tenemos que cortar esa tendencia a tener un nieto o una nieta preferida. Amén. Qué tema interesante, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias de la rivalidad? O no las consecuencias, sino cómo se manifiesta esta rivalidad cuando la persona o el niño es todavía niño. Algunas de las consecuencias de esta rivalidad es pelear. Muchas veces los niños pelean con sus hermanos. Es golpear, darse patadas o gritarles, insultarles o negarse a compartir algo específico con ellos. Es, en cierta manera, intentar ser mejor que el otro o los otros. Ahora, si este comportamiento, si esta rivalidad se mantiene en la edad adulta, lamentablemente los síntomas ya son mucho más graves. Problemas comunes, por ejemplo, son intentar superar al otro o a la otra, tratar de ganar más dinero, culpar al hermano de los problemas familiares, o cuando los padres son ancianos, intentar ser el hijo favorito, tanto de papá como de mamá, como lo explicó el pastor, ¿verdad? Tratar de comprarle cosas a los padres para que nos vean bien, para que digan ella es mejor o él es mejor que fulano o que sultano. Y lamentablemente la rivalidad entre hermanos, como también mencionó el pastor, comienza o está registrada al comienzo de la historia humana. El pastor mencionaba a Jacob y a Esaú, pero vamos a ver a Caín y Abel. Estos dos hermanos, no por parte de Abel, pero Caín tenía amargura, lo veía a Abel como un rival. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel había sido aceptada por Dios y no así la de Caín. Lamentablemente, esta rivalidad termina en asesinato. Y muchas veces a lo largo de la vida hemos visto esto, hermanos contra hermanos y aún a lo que puede llegar a ser un asesinato. Muchas veces no sabemos cómo manejarlo, tampoco sabemos cómo manejó esa situación Adán y Eva, pero lo que sí sabemos es que muchos padres no prestan atención a este problema o no le dan importancia, lo minimizan, no le dan al hijo la oportunidad de expresar lo que siente. Por ejemplo, una de mis nietitas, la más chica, siempre veía a su hermana que hacía las cosas mejor que ella. Por supuesto, la hermana es varios años más grande que ella, pero constantemente nosotros tratamos de decirle, cuando seas grande, cuando crezcas, ya vas a poder hacer las cosas bien como lo hace tu hermana. Nunca tratemos de minimizar este dolor en las criaturas, de ver que hay otra persona mejor. Porque aparte, hay que decir la verdad, en todos los aspectos de la vida, siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor que uno. Pero eso no tiene que ser motivo para ver a la otra persona como un rival o como un enemigo.
Amén, amén. Y yo quiero volver un poquito a lo que compartía mi esposa en cuanto a, en un momento ella leyó y dijo, se puede culpar al hermano o los hermanos de problemas familiares o cuando los padres son ancianos, intentar de ser el hijo favorito de papá o mamá. Hablábamos también de que qué triste cuando esta rivalidad entre hermanos se manifiesta en la edad adulta. Hemos tenido casos donde de alguna manera hermanos, hermanas en la fe, gente grande, echan en cara a otros hermanos el por qué no cuidan de su padre o su madre como tendrían que hacerlo. Hay veces que hay familia en nuestros países de origen, ¿verdad? Y los hermanos que están viviendo en aquel país, o uno de ellos cuidando al papá o la mamá, sienten como que tienen el derecho de criticar a lo mejor a los que estamos en este lado. Hemos tenido casos donde le preguntamos, hermano, hermana, ¿qué sucede con su papá? ¿Su hermana o su hermano en la carne la está cuidando? Sí, pastor, está viviendo con él, está viviendo con ella, pero ahora son puras críticas. Mi papá y mi mamá inclusive hay veces que ya no quieren hablar con nosotros porque dicen que ese hijo o esa hija es la única que se preocupa por nosotros. Entonces tengamos cuidado, es un ejemplo que se da mucho. Aquel que cuida de su padre o de su madre, aunque seamos ya grandes, debemos tener, nosotros ya como cristianos, debemos tener la sensibilidad del Espíritu Santo para que ni nuestros padres ni nuestros hermanos en la carne sientan o crean que nosotros queremos crear un favoritismo desde nuestro punto de vista hacia nuestros padres. Eso es importante. Fíjese que en la dinámica de la rivalidad entonces entran también los padres, los hermanos y aún los abuelos. El cristiano debe estar atento a la necesidad de los otros en cuanto a qué es lo que están sintiendo o qué piensan de por qué uno actúa de alguna manera cuidando a lo mejor a los padres o actuando con un hermano o una hermana en la carne diferente que con los otros. Hay veces que se vive más cerca de uno que del otro. Hay veces que hay un mejor contacto, se tiene la personalidad más parecida. Pero nunca permitamos, aunque sean 3 hermanos o 2 o 15, nunca permitamos como cristianos que se genere una rivalidad. Aclaremos los puntos, oremos que nunca en la familia aparezca ese tipo de pensamiento. Vamos a hablar un poquito de las parejas de hermanos en la Biblia que muestran rivalidad. Hablamos de hablamos de Jacob y Esaú. A través de sus padres se generó esta rivalidad. Vamos a hablar un poquito de Caín y Abel, también lo nombró mi esposa. Sea por celos, sea por envidia, de alguna manera Caín sintió que su celo, su envidia, su ira contra su hermano llegó a tal punto, por creer que Dios lo beneficiaba a su hermano, o por creer que Abel era diferente delante de Dios que él, lo llega a matar. Encontramos a Raquel y Lea, estas 2 hermanas que por ganar el amor de su esposo Jacob, ahí en el libro de Génesis, compiten constantemente. ¿Quién tenía más hijos? ¿Quién lo amaba más? ¿Quién lo atendía más? Es tan triste ver esa historia donde 2 hermanas toda su vida vivieron con una rivalidad que nunca terminó. Termina muriendo Raquel y yo creo, bíblicamente no se aclara que nunca tuvieron paz en cuanto a esta rivalidad. Encontramos la historia de José, pero fíjense cómo arranca la historia de José y cuál es el problema. Vamos ahí a Génesis 37. Dice, y amaba Israel, en realidad Israel ahí se utiliza también como Jacob, amaba Israel o amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y usted conoce la historia, lo venden a Egipto, a José, lo pretenden matar. Uno de sus hermanos directamente dice, no lo hagamos, por lo menos vendámoslo a esta caravana de amalecitas.
es vendido en Egipto, y bueno, todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Después el Señor utiliza a José, inclusive para salvar, ¿verdad?, a su padre y sus hermanos y llevarlos a Egipto. Pero normalmente la rivalidad entre hermanos, aún la rivalidad en las parejas que encontramos en la Biblia, está basada en 3 sentimientos: en los celos, en la envidia y en la ira. Cuando una familia recibe un nuevo bebé, por ejemplo, puede haber 2 direcciones donde el hermano o la hermana mayor o los hermanos mayores se pueden mover. Hay una dirección positiva, pero hay también una dirección negativa. Positiva es cuando quieren cuidarlo, cuando quieren protegerlo, cuando le dicen a la mamá: lo voy a llevar a pasear con el carrito, con el cochecito, quiero jugar con él o con ella, quiero compartir. Pero negativa, cuando de repente aparece desobediencia, aparecen rabietas sin un motivo aparente, comienza a ser desordenado, comienza a enojarse por cualquier cosa. Inclusive usted muchas veces ha visto que de alguna manera el niño, a lo mejor de 3, 4, 5 años, ahora con el bebé en su casa, con la presencia del bebé, comienza a chuparse el dedo pulgar, o quiere volver a tomar la mamadera, la mamila, o quiere hacerse como el bebé. Entonces, esas de alguna manera son direcciones negativas, donde ahí el papá, la mamá, necesita prestar atención a qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos, como padres, ayudar a nuestros hijos a dejar esa rivalidad? Yo quiero que me acompañe a Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. La primera marca o manera que usted y yo como padres, si vemos esa rivalidad entre hermanos, que podemos hacerlo, primero que debemos actuar. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Me quiero enfocar en el amor fraternal. El Espíritu Santo nos va a dar como padres, como abuelos, la guía y el discernimiento para darnos cuenta si hay algún miembro de la familia, alguno de los pequeños, que está necesitando ser tratado diferente en cuanto al afecto por esa rivalidad que se está produciendo entre hermanos. Amén. ¿Y qué podemos hacer nosotros si vemos que el niño mayor o el hermano mayor tiene esa tendencia a lo negativo? Debemos mostrarles con palabras, pero también con acciones, que el amor de los padres no se limita porque haya llegado otro bebé o porque tengan otro hermano. Llevémoslos, apartemos un tiempo para ellos, a tomar una nieve, a tomar un café si ya están en edad, ¿verdad?, de sentarse, a lo mejor 13, 14 años, de sentarse con nosotros en un café, compartir, charlar de cosas importantes, que le podamos dar ese tiempo de calidad también a los hijos mayores. Y enfoquémonos en cada uno, ¿no? ¿Verdad? Si lo llevamos a todos juntos, sí, qué lindo, pero muchas veces el enfocarnos personalmente con uno de ellos hace la diferencia. Mostremos lo que ellos siguen siendo importantes para nosotros, y que si prestamos atención más al bebé es porque lo necesita, porque es niño y no se puede valer por ellos mismos. Tengamos también, esto es importante, la sensibilidad del Espíritu Santo para ver cuando nuestros hijos tienen necesidad de algún tipo de afecto diferente, en relación a sus hermanos mayores o menores. Hay niños que, como mencioné recién, llevándolos a tomar algo, están perfectamente. Hay otros que a lo mejor haciéndole un regalo. Hay otros que necesitan más el contacto físico, un abrazo, un beso, el decirle que lo aman. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, pero primero de todo pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para que en nuestro hogar no se generen y no se fomenten las
rivalidades. Amén, amén. Y vamos a repasar un poquito estos pasos prácticos. Seguramente la rivalidad entre hermanos, este estudio va a llevar 2 partes. Hablamos del amor fraternal, mostrar el amor fraternal a los niños, reconocer, como decía mi esposa, cuando el Espíritu Santo nos muestra que debemos tener una sensibilidad diferente para entender que hay un afecto diferente que cada uno de nuestros hijos necesitan recibir. Algunos a través de un regalo, algunos a través de tiempo práctico, tiempo de calidad, algunos a través de un abrazo, algunos a través de una llamada telefónica. Hay veces que alguno de los hijos, las hijas, el nieto, la nieta, simplemente con un regalo que se le envíe por correo o con una llamada telefónica, el decirle, vamos a ir a tanto que te gusta pescar, el mes que viene vamos a separar un par de horas para ir a llevarte a pescar, por ejemplo. Es interesante que también la palabra ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pablo nos motiva a no exasperar a nuestros hijos. Y vamos a ver de a poco qué significa esto. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ahí en el original en griego, está hablando, no pidan demandas irracionales a los hijos porque se pueden llegar a desalentar. Por otro lado, en el libro de Efesios, el comando para los hijos es, hijos, obedezcan a vuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa. Entonces, ya para ir cerrando este tiempo, ¿cómo manejamos desde nuestra posición como padres, pero cómo también deben manejar los niños cuando comienza la rivalidad o esta dinámica de rivalidad aparece en una familia? A nosotros se nos pide que no les pidamos cosas que ni nosotros pudiéramos cumplir. Marta habló de tener esa sensibilidad del Espíritu Santo. Tengamos paciencia. Y la semana próxima, si Dios quiere, vamos a seguir compartiendo maneras prácticas de poder ir limando esa rivalidad entre hermanos. No le pidamos cosas al más grande o al más chico o al del medio. No le pidamos cosas que sabemos que va a ser imposible, que los van a poner peor, pero sí también, bíblicamente, hagámosle saber que no vamos a tolerar faltas de respeto contra nosotros, que no vamos a tolerar que se cambie la dinámica familiar en cuanto a una vida cristiana, que no vamos a permitir que por un capricho o por un enojo toda la dinámica familiar cambie. Si nos damos cuenta, como en todo momento que aplicamos la palabra de Dios, el Señor nos pide un balance, tanto de lo que damos, también como de lo que recibimos. La rivalidad entre hermanos se puede evitar, a través de los años se puede ir perdiendo para que todos se sientan iguales. Los padres y abuelos tenemos una responsabilidad, pero los niños, aún siendo chiquitos, también tienen que entender que la Biblia también da consejos para que ellos actúen de una manera diferente en cuanto al respeto, el respeto familiar, el respeto a los padres, a los abuelos. Así que vamos a dejarlo aquí. Aquí nos quedamos, dimos 3 consejos prácticos: mostrar amor fraternal, mostrar con palabras, pero más que nada con acciones, que el amor de los padres no se limita por la cantidad de hijos, se tengan 2 o se tengan 11, padre, madre, no disponga de más tiempo para uno o 2 que para los otros, que los hijos puedan ver que se tiene el mismo tipo de amor. También Marta compartió, oremos para que la sensibilidad del Espíritu Santo en los cristianos, en los hijos de Dios, nos muestre cuando hay una llamada de atención y comiencen a aparecer esta rivalidad entre hermanos. Como siempre lo hacemos, ya casi al final de cada programa, queremos motivarte a que puedas recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. El que tiene a Cristo como Señor, dice la palabra que el Espíritu Santo lo ha sellado, lo ha guardado para la eternidad, y ahora es el Espíritu Santo que nos enseña a aplicar la palabra de Dios, aún en este tema tan actual, este tema tan controversial como la rivalidad familiar.
entre hermanos. Aquí con mi esposa te motivamos. Si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué no hacerlo ahora? Es un regalo de Dios. Dice el apóstol Pablo que esta es la palabra de fe que predicamos, o que enseñamos, o que clamamos que tú puedas entender. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué no hacer esa oración hoy? Es un regalo de Dios en Cristo. La palabra de Dios te garantiza la vida eterna, el perdón de pecados, una vida en abundancia a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y a través de su resurrección, a través de esa tumba vacía. Si quisieras hacer esa oración para que el Espíritu Santo comience a guiar esta dinámica familiar que a lo mejor estás sufriendo a través de esta rivalidad con tus hijos o con tus nietos, ¿por qué no hacer esta oración? Ahí donde estés. Si quisieras decir algo así: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, Señor, de mis pecados y te recibo como mi Señor y mi único Salvador en este preciso momento. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna, por el perdón de pecados que en este momento, según tu palabra, yo he recibido en Cristo Jesús, mi Señor. Yo te pido, Señor Jesús, Señor Espíritu Santo, que me enseñes ahora a manejar la dinámica familiar. Te pido por la rivalidad que hay entre mis hijos, entre mis nietos, que a partir de ahora tú me des la sabiduría para poder aplicar tu palabra y que tu Espíritu Santo comience a gobernar mi hogar. Me declaro hijo o hija de Dios, en el nombre de Cristo y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, te motivamos a conseguir una Biblia, comprar una Biblia. Comienza a congregarte en una iglesia cristiana evangélica, donde se comparta un evangelio de gracia, de misericordia, no un evangelio de obras y de condenación. Somos los pastores Gustavo y Marta Jauregui. Un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga. Bendiciones.